Auspicia este programa. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Una bienvenida especialísima. Estamos re felices porque hoy tenemos un programa súper especial. ¿De qué vamos a hablar? De la salud de un hombre muy importante para todos los argentinos. Vamos a hablar de la salud de José de San Martín. Y tenemos invitados, pero perfectos, porque realmente es gente que ha investigado, que ha estudiado, y nos van a ubicar no solamente en todos los síntomas y todas las enfermedades que él padecía, sino lo que sucedía en la época. Y justamente también, como nosotros siempre comenzamos con la cocina, Jerónimo Favaloro preparó una comida, creo, que tiene que ver con la época. ¿Cómo te va, Jerónimo? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿qué has preparado? Contame. Hicimos una carbonada de vegetales, ¿sí? De ternera. Ajá. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es cocinar los vegetales como si fuera un guiso. Sí. Los puedes saltear también. Cortar la ternera, sacarle la grasa, los tendones. ¿Sí? Y después la terminamos sirviendo en una calabaza. Perfecto. ¿Sí? Es algo que se hacía en la época, se cocinaba todo por ahí dentro del recipiente que tenían. Con la utilización de todo lo que había a mano, ¿no es cierto? Buenísimo. Y de postre una mazamorra, que es maíz blanco. Ese maíz blanco que está por allí impecable también. Con canela, va a ser como un arroz con leche, se podría decir. Muy bien. Bueno, la licenciada Gabriela Firpo. Gabriela, bienvenida. Ella es nutricionista de la Fundación y nos va a contar qué aporta todo este tipo de alimentación. Bueno, te cuento, la carne, como él comentaba, le sacó bien la grasa, así que la dejó bien magra, digamos, ideal para que no tenga tantas calorías. Y la carne es fuente de zinc, que es muy importante para el cerebro y para la formación de los músculos. Sí. Además, recordemos que el hierro de las carnes es el que se absorbe con más facilidad en nuestro organismo, así que también aporta hierro. Y además aporta vitamina B12, que también, si nos está en falta, genera una anemia diferente. Perfecto. Así que eso con respecto a las carnes. Los vegetales tienen todos muchísima fibra y variedad de colores y de distintos minerales y vitaminas que aportan diferentes. Además de que todos le dan un sabor especial. Riquísimo. Y como con los condimentos que tiene, es un plato muy apto para dar mucha energía y para comer cuando hace frío también. También lo elegimos por ser... Bueno, esta época del año. Claro, y por la época colonial, que también era un consumo habitual en ese momento. Y da sensación como de más saciedad, por el tipo de condimentos que lleva también. Por supuesto. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a poner entonces en pantalla los ingredientes. Muy bien, y con los profesionales que me acompañan vamos a hablar de las enfermedades del general San Martín, el doctor Jorge Cáneva, que es el neumonólogo, y pensaba, Jorge, esta dificultad de la altura, temas que él tenía, ¿no es cierto? Tenía problemas respiratorios. Así es. Los registros muestran que es muy probable que él tuviera asma, o bastante probable o cierto, porque eso quedó documentado en distintas batallas que él tuvo previo a llegar a Argentina, cuando hizo su carrera militar en España. O sea que el asma es algo bien claro en la historia de San Martín. Y otra cuestión es la presunción de que pudo haber padecido tuberculosis. Son menos contundentes las evidencias para abonar el diagnóstico de tuberculosis, pero mucho más fuertes las de asma. Pero son enfermedades que provocan cansancio, porque hay una cierta dificultad para respirar con el asma. Emprender algo como es cruzar la cordillera, ¿no? Tal cual, ya el asma puede ser una enfermedad limitante, potencialmente mortal, pero hoy día está muy bien controlada con las estrategias terapéuticas y los fármacos eficaces y seguros que hay. Pero desplazarse a una altura de 3.000 metros ya es una condición desfavorable para todos, aún los sujetos normales. A mayor altura sobre el nivel del mar baja la presión atmosférica y uno oxigena menos. Claro, el tema es la falta de oxígeno, ¿no? Exactamente. Claro. El modelo concreto es cuando uno viaja en avión. Los aviones aerocomerciales vuelan entre 9.000 y 11.000 metros de altura, pero se presurizan como si se estuviera a 3.000 metros de altura. Claro. Por lo tanto, individuos normales que están viajando adentro del fuselaje del avión a 3.000 metros de altura, si bien disminuye la presión atmosférica, la oxigenación no tiene mayor repercusión. Pero un paciente con asma, y si encima no está controlado, evidentemente las consecuencias son mucho más perjudiciales, deleterias. Claro que sí. Vamos a hablar del otro tema, ¿no? Del otro tema médico también de San Martín, con el doctor Fabio Nachman. ¿Cómo te va, Fabio? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por estar aquí. Él es gastroenterólogo y es jefe del servicio de gastroenterología, justamente. Digo, ¿qué dificultades, no? Para también que tenía allí él. Sí, según los registros y la clínica que presentaba,
padecía de una úlcera, no se sabe si era gastro o duodenal, con hemorragia digestiva, que probablemente eso haya terminado con la vida de él, ¿no? Claro, o sea que eso provoca no solamente la molestia de la hemorragia, sino también el dolor. El dolor, sí. ¿No? Así porque es. el dolor de una úlcera es algo bastante fuerte sí, también. Es un dolor importante, que es recurrente, bueno, esto de acuerdo a la profundidad que tenga la úlcera, ¿no? Y de ahí la aparición de las complicaciones, en este caso la hemorragia digestiva que él padecía, hay otras complicaciones. ¿Y en aquel momento qué había como para tratar ese tipo de afección? No, y bueno, analgésicos, que era el láudano que él tomaba, pero no, evidentemente esto también generaba en la úlcera, la profundizaba más, porque no es la medicación justamente de analgésico. ¿Qué pasa hoy, por ejemplo, con una úlcera de ese tipo? Bueno, el tratamiento es muy sencillo hoy, con medicación, que justamente lo que hace es aumentar el pH del medio gástrico para que la úlcera cicatrice. Esta úlcera evidentemente estaba cronificada, y fue lo que lo llevó a la muerte aparentemente, pero hoy el tratamiento es sencillo, es médico, solo el tratamiento quirúrgico ronda el 5% de las complicaciones de las úlceras. Claro, igual que el tema del asma también, o sea, hoy también existe la posibilidad del tratamiento, hay que pensar, ¿no?, que bueno todo lo que se ha evolucionado. Bueno, hay algo muy bueno que también sucedió en la Fundación Favaloro, que es el Ateneo, donde se presenta todo el tema San Martín y se habla como de un paciente, ¿no es cierto? Así que vamos a ver las imágenes de lo que sucedió allí. Para ayudarnos a poner en contexto de cómo influyó la historia, las circunstancias sobre la salud del prócer y viceversa, tenemos hoy el privilegio de contar con dos invitados muy distinguidos. Felipe Piña es profesor de Historia de la Universidad de Lomas de Zamora y de la Universidad Nacional de San Martín. Daniel López Rossetti es médico clínico y cardiólogo. Estamos en el Ateneo Central de la Fundación Favaloro, que es la actividad que nos agrupa a todas las especialidades. Lo hacemos una vez por semana, donde discutimos casos clínicos. Hoy es un día muy especial porque vamos a analizar la historia clínica de General San Martín, así que vamos a discutir y analizar la historia clínica de él en base a los síntomas y signos que tenía. Muy bien, como les dije en el comienzo del programa, hoy vamos a hablar de Don José de San Martín y tenemos dos invitados especialísimos porque tenemos a Felipe Piña, Felipe historiador fantástico, y con el doctor Daniel López Rossetti, que ustedes han abierto nuestras posibilidades de conocer qué pasó con nuestros hombres de la historia. Vamos a ubicarnos entonces un poquito en la época y ya después tenemos un informe para conocer la historia de San Martín, pero ubiquémonos en la época primero. La época del San Martín que más conocemos seguramente es la época del cruce, la época del San Martín en Argentina, aunque él tiene una vida muy larga en España, ¿no? Sí. Cuando se va formando como oficial, pero estamos hablando de la época en Argentina entre 1812 y 1817. Sí. Cuando él llega, todavía con la desconfianza de algunos, porque venía un militar español exitoso, que él lo era. Claro, porque él era un militar español. Teniente coronel, extraordinariamente condecorado y de gran carrera militar en España, a ofrecer sus servicios a su patria. Sí. Y ahí comienza entonces con los granaderos y a empezar a pensar en el plan continental que se va a terminar concretando a partir del 17 con el cruce de los Andes. En el medio, la gobernación de Cuyo, 14 al 17, un gran gobernador. Hace poco estuve en Perú, ¿sabes, Felipe? Y todo el mundo me habló de San Martín. Claro, y lo quieren mucho. Claro, porque aparte este concepto continental, ¿no? Hizo de muy continente. buen gobierno, muy buen gobierno el Perú. Bueno, vamos a conocer entonces. Nos Bueno. metemos en el primer informe que habla de la historia y ya volvemos y hablamos de todos los temas de ustedes. José Francisco de San Martín nació en Yapeyú, hoy provincia de Corrientes, el 25 de febrero de 1778. A temprana edad se trasladó junto a sus padres a España, donde comenzó su carrera militar en el regimiento de Murcia. En 1810, al enterarse de los hechos de Mayo,
decidió pedir el retiro del ejército español para poner sus conocimientos y experiencia al servicio de la naciente Revolución Americana. Y en enero de 1812 emprendió el regreso a su tierra natal. El 12 de noviembre de ese año se casó con María de los Remedios de Escalada. Él tenía 34 años y ella 15. En 1814 se le encomendó el mando del Ejército del Norte en reemplazo del general Manuel Belgrano. El 16 de agosto de 1816 nació Mercedes Tomasa, la única hija de la pareja, y a principios del siguiente año comenzó el heroico cruce de los Andes. Durante muchos tramos, San Martín debió ser trasladado en camilla debido a los terribles dolores provocados por su cuadro reumático, dolores por úlcera gástrica o gastroduodenal y complicaciones respiratorias de su cuadro asmático. El 28 de julio de 1821, San Martín declaró la independencia del Perú. Se formó un gobierno independiente que lo nombró con el título de Protector del Perú. En 1823, tras el fallecimiento de su esposa, partió hacia Europa con su hija. Para ese entonces estaba muy enfermo, sufría asma, reuma, gastritis y estaba casi ciego por enfermedad de cataratas. Su estado de salud se fue agravando hasta que falleció el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia. Bueno, ahí está una semblanza, entonces, a grandes rasgos de la vida de José de San Martín. Y pensaba, Daniel, qué cosa tan... hablar de cataratas, hoy pensar que con una operación ya está el tema, asma, con todo lo que hay para ayudar, ¿no? Sí, una operación que hoy son minutos, algo muy simple, pero en ese momento tenía que suponer uno que la adversidad era mucho mayor, ¿no? Él en algún momento dijo, lo que me quita el sueño no es el enemigo, sino cómo cruzar esas altas cumbres. O sea, la preocupación era ese muro de piedra, como casi... Después vendría el enemigo, ¿no? Porque aparte con la altura hay una dificultad para respirar muy grande. ¿Cuántos metros? Y 5.000 promedio. 5.000 promedio muchísimo. A una persona asmática que cruzó con dolores reumáticos, un asma del adulto, un asma que comienza en él a la edad de 30 años, con enfermedad reumática. Históricamente se habla de enfermedad reumática, es difícil saber qué enfermedad reumática pudo haber tenido, pero hay descripciones por lo menos de 10 ataques reumáticos importantes con hinchazón, que se llama flogosis, con imposibilidad de mover los miembros, la mano derecha. El general Guido dijo en un momento que en uno de los ataques casi no podía mover la mano derecha, como que era muy complicado. Hay mucha información sobre los baños termales que se hizo en los Cauquenes, en Chile, justamente por las enfermedades, por la enfermedad reumática. El asma y los fenómenos gástricos. Era un paciente psicosomático, un paciente en el cual la influencia emocional tenía mucho que ver en todas sus enfermedades, que si uno las repasa, uno se da cuenta, Tete, que tiene que ver mucho con la relación mente-cuerpo. Claro. Mucho. Por eso muchas enfermedades, digamos, de orden psicosomática que tuvo que sobrellevar con intensos dolores y dolores reumáticos. Bueno, Felipe, hablemos ahora de este hombre que viene y que tiene ese concepto, ¿no? A mí me impresiona porque ahora estamos con medios de comunicación, conectados con todos, con todos los países, con quien querramos. Pero había que pensar y había que tener esa mente, ¿no? Era una mente realmente elegida, una mente brillante, tipo muy preparado en lo militar, una persona absolutamente temeraria. Todos los partes militares en España lo describen como temerario, porque además pertenecía al regimiento de granaderos, que los granaderos eran un regimiento formado por Luis XIV, y España copia un poco este modelo de los tipos que se encargaban de las armas, de las granadas. Sí. O sea que eran los tipos que estaban con los explosivos, la vanguardia con siempre, peligro. Peligro permanente, vanguardias, y le había tocado pelear contra los árabes, contra los franceses, contra los ingleses. Sí. O sea que era un G.I. Joe, como dicen los chicos. Claro. Un tipo, un guerrero realmente, ¿no? Y además un gran organizador. Y fíjate que el cruce de los Andes se planea en 3 años, donde cada detalle minucioso está San Martín presente, con gente, gran cantidad de colaboradores muy importantes. O sea que una mentalidad de un estratega fenomenal. Absolutamente, también. Y un hombre con una suficiente humildad como para saber delegar, que creo que es una condición de un líder, ¿no? Absolutamente. Y teniendo en claro que él puede no estar. ¿No? Esta idea de que yo puedo no estar, ustedes saben lo que tienen que hacer. Lo que pasa, por ejemplo, en Cancha Rayada, que es la única derrota. Sí. Él no está y la Cera sabe perfectamente lo que tiene que hacer, ¿no? Eso habla de una grandeza, ¿no? Total. De no sentirse imprescindible, digamos. Claro. Bueno, pensaba cuántas similitudes. Este es un programa
de la Fundación Favaloro, justamente, y el doctor René Favaloro fue un hombre también muy especial, bueno, absolutamente. Muy sanmartiniano. Muy sanmartiniano. Claro. Tenemos un fragmento de él hablando justamente de San Martín. Perfecto. Y después ya les voy a alcanzar libros que él escribió también. Vamos a verlo. Escribí este librito especialmente a los jóvenes y el título dice ¿Conoce usted a San Martín? Y muchos dijeron ¿cómo? Y el título quiere decir que los argentinos no conocen a San Martín. Y claro que no lo conocen. Y entonces dice al final, claro, yo estoy hablando, y dice aceptamos también su último consejo. Dijo San Martín, os ruego que aprendas a distinguir los que trabajan por vuestro bien de los que meditan vuestra ruina. Convencidos de que alguna vez la democracia podrá demostrar que los derechos civiles no bastan y que es necesario desarrollar los derechos sociales, económicos y políticos para todos y no para unos pocos privilegiados, el señor general libertador nos dejó una postdata. Desde este instante, el lujo y las comodidades deben avergonzarnos como un crimen de traición contra la patria y contra nosotros mismos. Mendoza, 5 de junio de 1815. Ojalá nos comprometamos todos unidos a marchar en procesión para emprender sin pérdida de tiempo la auténtica reconstrucción. Como siempre tiene que haber pasión en lo que se hace. ¿Vos viste cómo hablaba Favaloro? Sí, apasionadamente de un apasionado. De un apasionado. Un apasionado, además, que compartían pasiones, porque San Martín era un apasionado de la educación. Sí. Un hombre que pensaba, él decía una frase hermosa, ¿no? Las bibliotecas son más importantes que los ejércitos para combatir la tiranía. Decía, él sabía que había que luchar, pero también tenía muy claro que la educación era lo principal para los pueblos, ¿no? Claro, bueno, tengo acá, mirá. Conoce usted a San Martín, para muchas vos. Gracias. Y también, por el doctor René Favaloro, conoce usted a San Martín, ahí está. Gracias. Y también hay otro libro del doctor Favaloro que es La Memoria de Guayaquil y que habla del encuentro, sí, ¿no? El encuentro de San Martín y Bolívar. Claro. 26 de julio del 22. Ahí está, también para los dos. Ahí está el recuerdo del gracias. paso por este programa. Muchísimas bueno, gracias. vamos entonces ahora a develar qué es esta caja que tenemos acá con el doctor López Rossetti. Acá o sea, está que una este caja. sería entonces el botiquín que llevaba San Martín. Esto es uno de los medicamentos, Espérate, que lo voy a sacar. una de las infraestructuras médicas que llevaba San Martín, que era un botiquín de campaña, porque se llevaban los tubitos así, un botiquín homeopático. Ajá. ¿Ves? Mirá, ahí donde están estaban todos los tubitos. todas las distintas medicaciones que podía utilizar. Claro. Y él tenía un manual de uso de cada una de esas sustancias, de cómo podía usar cada una de Ángel Correa, un amigo de él, se lo regaló y él lo empezó a utilizar. O sea, obviamente podemos discutir la utilidad, etcétera o no, pero era un paciente psicosomático. Claro. Y en un paciente psicosomático, la influencia de la medicación homeopática, evidentemente, es por muy el importante. principio de la psicosomática, es útil, por lo menos en la sintomatología. Hasta casi un placebo sería en algunas Podría situaciones. serlo, podríamos discutir si era entrar, pero lo cierto es que él usó esto como todo lo que tenía al alcance para ganar militarmente la batalla, que evidentemente lo hizo. Sí. Un fenómeno. Un fenómeno, realmente. Un fenómeno. Felipe, ¿él en qué situación cruza los Andes entonces? Porque ante todos estos diagnósticos, él cruza a caballo, él lo llevan... en mula, en gran mula. parte en mula, parte en camilla, con todos estos dolores, la preocupación que decía Daniel. Bastante tranquilo en un sentido de que había preparado muy bien, ha hecho muy bien las cosas. Claro. ¿no? Había todo lo que él podía prever, lo previó. Es decir, la alimentación para 5.000 personas. Sí, porque hay que pensar en todo el eso. El catering para 5.000 durante 20 días, ¿no? Claro, porque aparte llegaban a lugares muy áridos donde no había posibilidad. Alturas y amplitudes térmicas de 30 sobre 0 a 10 bajo cero. Bueno, todo eso en un ambiente bastante precario porque tampoco tenía mucho dinero para bancar todo esto. Esto venía básicamente de la generosidad del pueblo de Cuyo, ¿no? Sí. Así que lo cruza con esa preocupación, con sus problemas físicos, sus dolores, bueno, todo lo que... ¿Cuánto tarda en el cruce? 20 días. Claro. Y lo más impresionante es que un año antes tenía preparado un diario del cruce, donde cada día pasó exactamente, cuando lo hace, exactamente lo que él previó.
Es impresionante. O sea que era un Llegaron hombre a tal lugar, organizadísimo mentalmente. Y con también. un equipo extraordinario, ¿no? ¿En qué época del año es el cruce? En verano. Claro, en febrero. aprovechan enero, una época benigna porque si no sería imposible. Fin de enero, principio de febrero. Famoso cruce de los Patos, ¿no? Los Patos, por un lado, bueno, son 4 columnas que van desde La Rioja hasta lo que hoy es Las Leñas, claro. Malargüe. 1000 kilómetros entre la primera columna y la última columna. Y llegan al otro lado con apenas una diferencia de 4 o 5 horas. Imagínate, sin GPS, sin celular, un nivel de coordinación. No, pero espectacular, pero aparte no solamente cruzar los Andes, sino saber la responsabilidad que él asumía. Aparte llegás a pelear. A pelear. Porque no era que cruzabas, ibas a un spa, digamos. Claro. ¿no? Ibas a Chacabuco, que es una de las batallas más tremendas y más gloriosas. Y justamente había surgido el tema de la batalla de Chacabuco y vos me decías, ¿no es cierto? Donde tuvo un fuerte, está consignado históricamente, un fuerte episodio de reuma, de dolores de tipo reumático que no podemos precisar hoy históricamente, pero era muy claramente invalidante, que uno debe suponer que podía ser en los nudillos de los dedos, las manos, las rodillas, los pies, pero era claramente invalidante. Obviamente hay que agregar que venía, como Felipe decía, a 4.000, 5.000 metros, con una amplitud térmica de menos de 10 grados a la noche y más de 25, 30 de día. Para un paciente asmático, para un paciente con reuma, para un paciente psicosomático, para una persona con problemas gastrointestinales, que es en definitiva lo que va a llevar a su fallecimiento, más la responsabilidad, más los años de preparación que consigna Felipe, más el hecho de tener la estructura disciplinada de que cada cosa y cada día para cumplirlo, como dice él, sin GPS, 1000 kilómetros, 4 columnas, llegan justo y le ganan al enemigo. Una cosa... ¿Qué más se puede pedir? No, es extraordinario. Lo que es muy fuerte es pensar que todo esto se ocultó durante mucho tiempo, el tema de la enfermedad, ¿no? Sí, porque parecía como que era... Lo disminuía. Lo disminuía, Esta historia machista que un hombre no se puede enfermar o no puede tener debilidades físicas, cuando en realidad lo engrandece y lo pone a la par del resto de la humanidad. Totalmente. ¿no? O sea, ayuda a la ejemplaridad, digamos, ¿no? Pues es como uno de nosotros, pero que hizo mucho, digamos. Claro. ¿no? Entonces, para un pibe que recién empieza a ver la vida, es un tipo que se puede tomar como ejemplo. Sí, por uno supuesto puede tomar que sí. ejemplo, si no es una cosa tan perfecta y tan lejana que uno lo único que le tiene es respeto. No hay una cuestión de empatía, ¿no es cierto? Ahora, ¿y se conoce si él era, Felipe, un hombre quejoso de su fragilidad? Todo lo contrario, era un tipo absolutamente lacónico que se la bancaba, no se quejaba en absoluto. Se quejaban las cartas a veces, ¿no? Pero era un austero tipo así que no... Y tampoco permitía mucho que se le quejen, ¿no? No. Inclusive tenía una frase hermosa que decía, no hay protesta sin propuesta, ¿no? Perfecta, ay, como me gusta. No hay protesta sin propuesta. Y sí. Protestá todo lo que quiera, pero proponeme cómo cambiamos esto. Claro, no te quedes solamente en la protesta, La podríamos usar como... podríamos tenerla como letreros luminosos, ¿no? Permanentemente. Muy es muy buena. Daniel, en ese momento estamos hablando de las posibilidades de la medicina para paliar las enfermedades. Mínimas, eran mínimas. absolutamente mínimas. Hoy, en ese momento, y para la patología, para la enfermedad de San Martín, prácticamente pasaba por los analgésicos para calmar el dolor, por lo que se llama régimen higiénico-dietético, que es intentar el descanso reparador, intentarlo. El descanso reparador, y el uso del láudano, el láudano de Sydenham, no otra cosa, con sus contraindicaciones, con sus efectos adversos, con sus que no son pocos, con lo cual esa frase de que es el remedio a la enfermedad se aplica perfectamente en este caso. Claro. Pero es muy importante destacar lo que consigna Felipe, ¿no? Uno humaniza cuando lo ve desde el ángulo de la medicina. Totalmente. Es decir, venciendo una cantidad, porque un busto de bronce no cruza los Andes. No, o sea, no, y alguien subido a un caballo con una imagen quieta y perfecta, no. Felipe Piña, muchas gracias por estar con nosotros. A mí me encantás cómo escribís, estás presentando, ahora acabas de presentar tu quinto tomo, ¿no? Ya de mitos, así que él sigue con los mitos, que abarca el año 55 al 66. Al 66, ya nos vamos acercando. Y con Daniel López Rossetti, bueno, nuestro querido doctor, muchas gracias, como siempre. Bueno, muy bien, ya estamos aquí. Línea gratuita para consultas 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Muy bien, y ya estamos aquí con el plato terminado. Qué lindo que queda con el zapallo, todo. Y este es el postre, ¿verdad? Esta es la mazamorra, de maíz blanco.
Muy bien. Y con canela. Sí. Una línea entonces con el postre. El maíz blanco, lo único problema, digamos, a nivel nutricional es que carece de 2 aminoácidos, que son la lisina y el triptofano, pero cuando se combina con la leche se complementa la proteína y se genera una proteína completa. Así que es perfecto ese postre. Buenísimo, todo presentado. Muchas gracias, chicos. Vamos a un buen consejo del Ministerio de Salud de la Nación. El dengue puede ser grave. Por eso debemos estar alerta ante los siguientes síntomas: fiebre sin resfrío, dolor de cabeza, muscular y articular, dolor abdominal, sangrado de nariz y encías. Si tenés estos síntomas, no tomes aspirinas ni ibuprofeno y concurrí rápido al centro de salud u hospital más cercano. Si hay atención médica a tiempo, el dengue se cura. 0800-222-1002. www.msal.gov.ar. Muy bien, y ha llegado el momento de la despedida. Qué bueno todo lo que aprendimos hoy, todo lo que valoramos seguramente a don José de San Martín. Agradecerles como siempre todas las comunicaciones, toda la forma que tienen de estar muy cerca de nosotros y también muchísimas gracias a Momi Living, La Fachada, S. Catering, Los Amigos y el restaurante La Rosa Náutica. Gracias y hasta la próxima. Nos encontramos. Chao. Auspició este programa Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.